rato. Ah, caramba, estaba hablando a la pared. Bueno, les decía que estamos viendo lo que es potencia en corriente alterna, ¿no? Entonces, veíamos que potencia, por ejemplo, es voltaje por corriente. En el caso de que la corriente directa, en la corriente directa, pues esto potencia me da una constante, un número constante. Acá en corriente alterna, si vemos, estos son dos señales que varían en el tiempo, y si nosotros miramos acá una gráfica de hacer la multiplicación de dos senoides, vamos a mirar de que tenemos una señal senoidal, no necesariamente centrada en cero, sino que esa puede estar subida, o sea, puede ser que toda la señal, en el mejor de los casos, toda la señal es positiva, en el peor de los casos, toda la señal va a ser negativa. eh, pero lo que se observa es que en cierto instante de tiempo, generalmente la potencia va a ser positiva y en otros va a ser negativa. Y este es el caso donde tenemos una fuente y una resistencia. Y veíamos de que acá, bueno, el voltaje de esta resistencia tiene esta polaridad más o menos. ¿Listo? Entonces, es eso lo que miramos. Entonces, si nosotros miramos la potencia en la resistencia, acá en este circuito, eh, va a ser el voltaje de la resistencia, pero fíjense que el voltaje en esta resistencia, la corriente toca por el positivo, o sea que la potencia en la resistencia va a ser positiva. Ahora, si nos fijamos en este circuito, si voy a calcular la potencia en la fuente de tensión, la corriente va a tocar por el negativo. ¿Sí ven? La corriente toca acá por el negativo. Entonces, si nosotros miramos la potencia en la fuente de tensión, en vez de ser la potencia en negativa. Esto tiene un significado, y es que cuando la potencia en un elemento lo calculamos positivo, o sea, nos da positiva, hablamos de una potencia absorbida. Una potencia, sí, absorbida. Los que absorben potencia son los elementos pasivos. Y cuando la potencia es negativa, fíjense, hablamos de una potencia suministrada. ¿Quiénes pueden suministrar potencia? Las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, los elementos activos. Los elementos pasivos no pueden suministrar potencia. Y esto aplica para cualquier otro circuito. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Potencia positiva, potencia absorbida, potencia negativa es una potencia suministrada. Cuando miramos o medimos una potencia en un circuito de corriente alterna, lo que pasa es que absorbemos en un tiempo, o sea, por ejemplo, un circuito en corriente alterna va a absorber potencia en un instante de tiempo, y después va a estar regresando una parte de esa potencia. Realmente esto, lo que se desea realmente, por ejemplo, en un circuito, es que toda la potencia sea absorbida y no se regrese potencia. Realmente, por ejemplo, esta potencia negativa, más adelante la vamos a introducir, y eso se debe a los elementos reactivos, o sea, a las capacitancias y a las inductancias. Y lo ideal es de que esto no haya potencia reactiva, porque es que la potencia reactiva, por ejemplo, en un sistema de transmisión, está generando pérdidas. O sea, lo que está haciendo es que se aumente la corriente innecesariamente. Bueno, eso más adelante usted lo verá en algunas aplicaciones, pero bueno, o sea, pero como tal, realmente la potencia reactiva es asociada a pérdidas. O sea, o sea, por ejemplo, en un sistema de transmisión no se quiere que se devuelva energía al sistema, sino que toda la energía sea consumida, sea absorbida.
Eh, entonces, en esto de potencia, vamos a ver de que en corriente alterna existen varios tipos de potencia con el fin de trazar una información o extraer información de esta señal, de esta forma de onda. Esta potencia que es la clásica B por I es lo que vamos a determinar que es una potencia instantánea. O sea, y esto esto se designa con una P minúscula. Para ya las otras potencias van a tener otras letras, pero por el momento esta potencia, lo que vamos a decir es que es la potencia instantánea. Esta potencia es una señal, una forma de onda. Si nosotros queremos extraer información, por ejemplo, de qué tanta potencia realmente por ejemplo, una carga está eh, absorbiendo qué tanta potencia, pues podemos sacar el promedio de la señal. El promedio de la señal sería hacer la fórmula del promedio, que es la integral sobre la ventana de observación, o sea, sobre el periodo. Entonces, esa potencia promedio la vamos a denominar con una P mayúscula y esa potencia promedio es 1 sobre T, la integral en un periodo de tiempo de la señal bueno, de la potencia instantánea. Entonces, si nosotros cogemos esa señal y la integramos, estamos obteniendo lo que denominamos potencia promedio. Esta es la potencia promedio. Esta potencia promedio eh, esto es un número, no es una función como la potencia instantánea. Esta potencia promedio también recibe otros nombres, o sea, esta potencia promedio también se puede encontrar como real, potencia real o activa. Entonces, realmente cualquiera de estos nombres que les digan real, activa, promedio, están haciendo referencia a esta señal. No voy a entrar tanto en demostración matemática, esto lo podemos consultar en cualquier texto. Por ejemplo, en el texto que les publiqué acá, pueden mirar esta unidad que sería la capítulo 11. Acá tenemos lo que es la fórmula de potencia instantánea y resulta que si nosotros resolvemos esto, o sea, multiplicamos estas dos señales eh, senoidales y aplicamos la integral, al solucionar eso, al solucionar la integral, vamos a obtener que la potencia en base a esas dos señales senoidales, va a ser voltaje máximo por corriente máxima sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, de esta manera nosotros calculamos esta potencia, esto promedio, se va a medir en watts. En watts se mide. La potencia instantánea también se mide en watts. Vamos a mirar otras potencias que van a tener otras unidades diferentes. Por el momento, esta potencia la estamos midiendo en watts o en vatios, que es como algunos utilizan esa traducción de vatio o watts. Eh, bueno, entonces, si nosotros queremos calcular la potencia eh, en un elemento, de lo que tenemos que aplicar es esta ecuación. Bm por Im sobre 2 por el coseno del ángulo voltaje menos el ángulo de la corriente. Para ilustrar vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, como ejemplo,
digamos, vamos a hallar la potencia absorbida, la potencia promedio. Hallar la potencia promedio. Absorbida por el resistor y la potencia promedio suministrada por la fuente de corriente. Vamos a mirar, por ejemplo, el circuito. Vamos a mirar. Bueno, entonces tenemos ese circuito. Es un circuito en corriente alterna. Nos fijamos que las dos señales tienen la misma velocidad angular y nos están pidiendo la potencia en la resistencia, acá en este resistor, que es la potencia absorbida, ¿no? Potencia absorbida. Y la potencia suministrada por la fuente corriente, y acá solamente hay una fuente corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto era un capacitor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular voltaje, y tenemos voltaje y corriente en este elemento y voltaje y corriente en este elemento. Fijémonos en una cosa, como es una potencia suministrada, acá lo que es la fuente corriente, la corriente, acá ya sabemos cuánta corriente hay, que sería 2 ángulo 45. Sabemos cuánta corriente hay en esta fuente de corriente, pero necesitamos resolver el circuito para saber cuánto voltaje hay acá. Entonces, para mirar el voltaje, lo que tenemos que es calcular el voltaje, pero la corriente tiene que tocar por el negativo, porque es una potencia suministrada. Entonces, si nosotros calculamos la corriente de acá de esta fuente, el voltaje en esa fuente de tensión, la tenemos que calcular con esta polaridad. La corriente debe tocar por el negativo. Ahora, eh, si nosotros vamos a calcular la potencia en este resistor de 10 ohmios, tenemos que conocer el voltaje y tenemos que conocer la corriente. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo el voltaje con esta polaridad más menos, la corriente la tengo que calcular con esta polaridad que toque por el positivo. Pero si yo calculara el voltaje con esta polaridad menos más acá, la corriente la tengo que calcular que toque por el positivo. ¿Sí? Eso es muy importante. De esto viene la palabra absorbida
y la palabra suministrada. Entonces, si me están diciendo calcule la potencia absorbida, debo garantizar de que la corriente toque por el positivo al voltaje. Si me están hablando de una potencia suministrada, yo debo garantizar que la corriente toque por el negativo al voltaje. Bueno, en base a eso, lo primero que tenemos que hacer es resolver el circuito. Resolver el circuito, entonces, es un circuito que debemos pasar al dominio fasorial. Entonces, debemos calcular la impedancia del capacitor y la impedancia del inductor de acá. Entonces, sabemos que la velocidad angular, por ejemplo, de ese circuito es de 5 radianes. W es igual a 5 radianes y esto calculamos la impedancia del inductor, que sería JWL. 2 por 5, eso me da J10. Calculamos lo que es la impedancia del capacitor, que es esta ecuación, 1 sobre JWC. Y bueno, tenemos que el capacitor es de 10 milifaradios, entonces 1 por 10 a la menos 3 por 5, que es la velocidad angular, y eso me da menos J20. Entonces, si pasamos este circuito al dominio de la frecuencia, esto sería J10, esto sería menos J20, esto pasaría como 2 ángulo de 45 en amperios, y esto pasaría como 10 ángulo de 30. En voltios, ¿no? Entonces, ya como tal, resolvemos el circuito, lo podemos resolver utilizando el método de mallas o el método de nodos, y hallamos este voltaje y esa corriente, y hallamos este voltaje que me falta. O sea, me faltan esas tres variables para poder conocer. Eh, ¿Cómo resolvemos este circuito? ¿Lo resuelvo por mallas o lo resuelvo por nodos? Por Bueno, mallas, profe. listo, vamos a resolverlo por mallas. Entonces tomo acá una corriente 1, acá una corriente 2. Entonces decimos, por ejemplo, malla 1, esto es menos 10 ángulo de 30. Bueno, es de aclarar que la malla 2, acá la malla 2 es una malla directa, tomaría el valor de, como la tomé en sentido horario, sería menos 2 ángulo de 45 grados, o equivalente a decir que es 2 ángulo de menos 135, ¿no? Bueno, entonces acá sería menos 10 ángulo de 30 más J10 por I1 más 10 que multiplica a I1 menos I2, pero I2 es menos por menos da más 2 ángulo de 45, igual a 0. Entonces ya tenemos la malla 1, acá resolvemos paréntesis, entonces menos 10 ángulo de 30 más J10 y 1 más 10 y 1. Acá hacemos la multiplicación, o sea, esto es 10 ángulo de 0, entonces multiplicamos las normas, 10 por 2, eso me da 20, y 45 más 0, eso me da esto, 45, 20 ángulo de 45 igual a 0. Entonces, listo, de ahí puedo despejar I1, entonces factorizo acá I1, que sería 10 más J10, y este pasaría acá en positivo,
10 ángulo de 30. Esto pasaría acá negativo, menos 20 ángulo de 45. Y realmente, pues, la I1 es hacer esta operación, ¿no? Este número que está multiplicando lo paso a dividir. Sería 10 más J10. Listo, entonces voy a resolver esa operación. Sería 10 ángulo de 30. Menos 20 ángulo de 45 sobre 10 más 10J. Y esto está dando menos 0,731 menos J 0,183. Esto en amperios. ¿Listo? Listo, entonces fijémonos, ya con esta I1 puedo calcular, por ejemplo, la corriente en R1, en la resistencia, o sea, la corriente en la resistencia, si me fijo, si la calculo así como está en esta polaridad roja, sería I1 menos I2. Entonces, como el I2 ya lo conozco, entonces, por ejemplo, la corriente en la resistencia, vamos a colocarlo acá. Corriente en la resistencia sería I1 menos I2. O sea que sería como tener este número y le restamos esto. Entonces, menos por menos da más, o sea que sería I1 más 2 ángulo 45. Entonces, a ese número le sumo el 2 ángulo 45, ¿no? Y con eso estoy obteniendo la corriente en la resistencia, que sería 0,683 más J 1,231. Realmente no me interesa tanto el resultado en rectangulares porque yo extraigo informaciones de las coordenadas polares. Entonces voy a pasar ese número a coordenadas polares. Entonces, pasando eso a coordenadas polares, eso es aproximadamente 1,4079. Aproximémoslo a 1,408. Ángulo de 60,98. Esto en amperios. Entonces, ahí ya tengo la corriente de la resistencia. El voltaje en la resistencia lo calcularía de la siguiente manera. Lo calcularía esto, la resistencia por I1 menos I2, ¿cierto? Por la corriente de la resistencia. 10 veces IR. Entonces sería como coger esto y multiplicarlo por 10. Si multiplicamos esto por 10, pues sería 14,08 y el ángulo no se me modifica, 60,98. Y entonces ya, por ejemplo, en este caso, ya tengo lo que es la corriente, ya tengo lo que es el voltaje. Entonces, cuando nos hablen de potencia promedio, la ecuación que vamos a utilizar es esto: voltaje máximo por corriente máximo sobre 2, y tenemos que tener el coseno de teta B menos teta I. Entonces, realmente el voltaje o la amplitud, por ejemplo, de corriente sería esta. La amplitud del voltaje sería esto y tenemos los ángulos. Entonces, la potencia en la resistencia sería esto. Sería Bm por Im sobre 2 coseno de teta B menos el teta I. Entonces, eso es igual a el voltaje máximo acá, 14,08
por la corriente 1,408 y todo eso lo dividimos sobre 2 y calculamos el coseno del ángulo del voltaje 60,98 menos la corriente, que sería 60,98. Cuando es en una resistencia, pues cuando es el voltaje, la potencia en una resistencia, lo que vamos a notar es que el ángulo del voltaje está en fase con el ángulo de la corriente, o sea, son los mismos. El ángulo de voltaje y el ángulo de corriente son iguales. Entonces, si nosotros hacemos esta resta, esto me da coseno de 0. Y el coseno de 0 es realmente 1. Entonces, realmente la potencia simplemente era multiplicar esto, este voltaje y estas amplitudes y dividirlas sobre 2. ¿Listo? Entonces la potencia en la resistencia sería 14,08 por 1,408 y dividido entre 2. Eso es la potencia, 9,91 watts. De esa manera se calcula la potencia en la resistencia. Entonces ya calculé la potencia absorbida por la resistencia. Vamos a mirar cómo calcularemos la potencia suministrada por esta fuente corriente. Para calcular el voltaje en una fuente corriente, el proceso es similar a cómo se mide un voltaje en circuito abierto. Entonces, esto lo que tenemos, si lo solucionamos acá por mallas, lo que tenemos que hacer es la LBK en ese sentido. Entonces hacemos la LBK para hallar el voltaje en IS. Llamemos a este voltaje en IS. Entonces, si vamos a hallar ese voltaje, tenemos que definir un sentido como vamos a recorrer esa malla. Entonces la voy a recorrer así en sentido horario. Entonces, si la voy a recorrer en sentido horario y suponiendo que parto en este punto, lo primero que me encuentro es una resistencia de 10 ohmios. Por esa resistencia de 10 ohmios, ¿qué corriente estarían pasando? Recorriéndola en sentido horario. Recorriéndola así, hacia arriba. I2 menos I1. I2 menos I1, eso es correcto. Entonces tendría 10 I2 menos I1. Seguiría acá el recorrido y me encuentro con esa resistencia que sería menos J20 y lo multiplico. Acá en este caso simplemente está pasando por una corriente que sería la I2 y acá el voltaje lo encuentro por el positivo más voltaje en IS y esto me da igual a 0. Ya como tal, pues de ahí despejo voltaje en IS sería igual a esto, lo puedo pasar acá como negativo, menos 10 y 2, bueno, menos 10 y 2, menos y 1, este pasaría a positivo más J20 y 2, al pasarlo al otro lado el igual. Podemos romper paréntesis, menos 10 y 2, más 10 y 1, más J20 y 2. Realmente ya conocemos lo que es I1 y lo que es I2, podemos operar. O sea, ya esto simplemente es a hacer esas operaciones, dado que conocemos I1 y conocemos I2. Incluso puedo acá, para hacerlo en la calculadora un poquito más fácil, puedo factorizar. Puedo factorizar el I2, ¿no? El I2 es I2 por menos 10 más J20 y el I1 sería más 10 veces I1.
Entonces, el voltaje en IS, vamos a mirar. I2 era menos 2 ángulo de menos 40, ángulo de 45. Menos 2 ángulo de 45. Multiplicado por menos 10 más 20J. Y el otro sería más 10 veces I1, pero ese 10 veces I1 es este mismo de acá. No, no, mentiras, mentiras, mentiras. Ese es I1 menos I2. Más, bueno, más 10 que multiplica esta I1, que sería menos 0.731 menos 0.183J. Y bueno, eso está dando 35.12. 35.12 35.12 menos 15 menos J 15.97. Esto en voltios. Lo puedo pasar acá a polares, que realmente me interesa ese número por coordenadas polares, que sería aproximadamente 38.58, creo que 57.8 me está dando, con ángulo de menos 24.46. Entonces, ya como tengo el voltaje acá y tengo la corriente, pues aplico la ecuación. Entonces, la ecuación que me dice que la potencia en esto suministrada sería la magnitud del voltaje, 38.58, por la magnitud de la corriente, que sería, eso era 2, dividido sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje, menos 24,46, menos el de la corriente, y el de la corriente era 45, entonces menos 45. Entonces, realmente, para hallar la potencia ahí, simplemente haría esa ecuación. Entonces sería 38.58 por 2 dividido entre 2, eso, bueno, da 38.58. Entonces, 38.58 por el coseno de menos 24.46 menos 45. Y eso da 13.536, aproximadamente 13,54, podemos dejarlo. 13,54 watts. Y esta sería la potencia que está suministrando esta fuente de corriente. Y ya con eso habremos resuelto este problemita. También, por ejemplo, podemos resolverlo por nodos, bueno, pero debemos llegar, ya lo que es solución de circuitos puede ser lo mismo que hemos estado haciendo. Acá lo que tenemos que tener claro es cómo calcular las polaridades de voltaje y corriente y cómo aplicar esta ecuación correctamente. Del resto es más de lo mismo, de lo que hemos estado haciendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor. Listo. Fíjense una cosa. Hay algo que puede estar sucediendo, que por ejemplo, que las potencias, usted calcule una potencia suministrada, por ejemplo, en determinada fuente y resulta que esa potencia le da negativa. Cuando una potencia suministrada le da negativa, significa que ese elemento no está suministrando potencia, sino que está absorbiendo potencia. O sea, se está, por así decirlo, se está cargando, se está comportando no como elemento activo, sino como elemento
pasivo. Eso, bueno, es eh, otra cosa que se pasa en un circuito es que la potencia suministrada de todo el circuito debe ser igual a la potencia absorbida de todo el circuito. O sea que si calculáramos todas las potencias de absorbidas y calculáramos todas las potencias suministradas, deben ser igual. Para mirar un poquito si han comprendido este concepto de cómo calcular la potencia, eh, hagamos otro inciso con este mismo circuito, ya que lo tenemos solucionado. Calculen la potencia, eh, la potencia suministrada por esta fuente de tensión y calculen la potencia absorbida por la inductancia. ¿Listo? Van a hacer eso. Les voy a dar un poquito de tiempo para los que están conectados. Ya después a los otros daremos un proceso de esto, un proceso de esto, de asesorías. Pero por el momento, los que están conectados intenten calcular esas potencias, lo que es la potencia suministrada por la fuente de tensión y la potencia absorbida por la inductancia, la potencia es promedio, ¿no? Les doy unos 5 minuticos y ya ahorita lo resuelvo. Profe, disculpe, ¿me podría hacer el favor de mostrarme la parte de arriba un minutico? Eh, ¿Reduzco el este o no se ve? Sí, un segundito, sí, ya. Listo, entonces, bueno, les doy 5 minuticos para que lo intenten, lo piensen, intenten realmente comprender este concepto y ya ahorita les calculo la potencia suministrada por la fuente de tensión y la potencia absorbida por la inductancia.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto le dio la potencia absorbida por el inductor? ¿Sí lo calcularon, no? Bueno, ¿cuánto les dio la potencia suministrada por la fuente de corriente? Bueno, para calcular la potencia suministrada por la fuente de tensión, lo que debieron haber calculado es, bueno, tienen el voltaje, tienen 10 ángulo de 30 y deben calcular la corriente que toque por el negativo. Es más, si calcularon la I1, si tenemos la I1, pues realmente ya tendríamos ahí la corriente y el voltaje. Entonces, por ejemplo, la I1, pasándola a polares, voy a coger ese número, lo voy a pasar acá a polares, menos 731 menos punto 183J, lo paso a polares, esto da 0.753, aproximémoslo a 0.754, 0.754 ángulo de menos 165.94. Esto en amperios. Entonces, realmente, por ejemplo, la potencia suministrada por Bs sería esto. Cogemos el voltaje es 10, lo multiplicamos por el ángulo, por la magnitud de la corriente 0,754, lo dividimos todo sobre 2 y aplicamos el coseno del ángulo del voltaje 30 menos la corriente, menos por menos da más, o sea que eso, bueno, sería más 165,94. Realmente esa sería lo que tendrían que hacer P por PS, entonces vamos ya, voy a hacer eso. Listo, entonces eso me da menos 362, aproximadamente menos 363. 62,5 me está dando. Lo puedo dejar en 362. No. Esto me dio en watts. Menos 3,62 watts. Eh, esto, esa sería la potencia suministrada. Entonces, fijémonos en una cosa, el que me haya dado menos 362 significa que realmente esta fuente de tensión realmente no está suministrando una potencia promedio, sino que esa fuente se está absorbiendo, o sea, realmente se está comportando más como una resistencia que como una fuente, no está aportando potencia, no la está suministrando, la está absorbiendo, se está consumiendo. Miremos ahora la potencia en el inductor. Tenemos la corriente en el inductor, que sería la corriente en el inductor, sería igual a la corriente 1, es esta. Y el voltaje en el inductor sería 10J10 por I1. O sea, sería coger eso y multiplicarlo bueno, la magnitud sería multiplicarla por 10, o sea, esos 7,54. Y el ángulo sería 90 más 90 menos 165,94. Esto da menos 75,94.
esto en voltios. Entonces, si nosotros aplicamos acá la fórmula de potencia, el inductor sería voltajes 7.54 por la corriente, que sería 0.754 sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje, o sea, menos 75,94, menos este ángulo, pero menos por menos da más, o sea, sería más 165,94. Y lo que ustedes van a notar es que sin importar el resultado que nos esté dando acá, resulta que si nosotros restamos esto me da un desfase de 90 grados. Entonces, si yo aplico el coseno de un 90 grados, pues el coseno de 90 es 0. Y voy a mirar que la potencia en el inductor debió haberle dado de 0 watts. Entonces, realmente en un elemento reactivo como es el inductor o como es el capacitor, siempre esa potencia promedio me va a dar 0. O sea, realmente la potencia en estos casos, si nosotros graficáramos la potencia instantánea en esos elementos, lo que notamos nosotros, lo que se nota, es que en un intervalo de tiempo ellos absorben potencia y en otro intervalo ellos la devuelven, la suministran. Entonces ellos la potencia que consumen, después la devuelven. Y entonces, realmente esa debe ser un concepto que usted lo tienen que tener bastante claro. O sea, por ejemplo, si yo en un circuito X, por ejemplo, les digo, calcúleme la potencia promedio de, digamos, del capacitor. Realmente ustedes no van a necesitar tener que resolver el circuito, porque eso es un concepto, o sea, es concepto. Ustedes lo que van a decir es que la potencia promedio del capacitor va a ser 0, sin mm, necesidad de hacer cálculos. Es como cuando ustedes les preguntan cuál es la corriente de un capacitor en corriente directa en estado estable. Entonces, si ustedes están diciendo lo que van a calcular la corriente en un capacitor, pues ya saben que es 0. Si es el voltaje en un inductor en estado estable en DC, es 0. Y ya saben, bueno, esas deducciones ya las hemos hecho, por eso es que el capacitor se reemplaza por circuito abierto, el inductor por cortocircuito. Entonces, una conclusión bastante importante es esta: potencia potencia promedio en los capacitores y eh, potencia promedio en los capacitores y en los inductores siempre va a ser igual a 0, y eso lo podemos mirar acá. O sea, por ejemplo, acá las conclusiones, por ejemplo, que sacamos en cualquier libro de circuitos van a encontrar esta conclusión. Una carga resistiva siempre va a absorber potencia, mientras que una carga reactiva, o sea, lo que son los capacitores e inductores, absorbe una potencia promedio nula, o sea, una potencia 0. Entonces, eso se tiene que tener bastante claro. Incluso copiemos esa conclusión. Esa conclusión debe estar bastante clara. Lo otro que mirábamos, lo que les decía, era que en un circuito, si nosotros miráramos la potencia suministrada en un circuito, tiene que ser igual a la potencia absorbida. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este circuito que tenemos acá, pues
prácticamente ya hemos calculado todas las potencias, ¿no? O sea, por ejemplo, calculamos las potencias suministradas de estas dos fuentes. Entonces, en una era menos 362, la, la tensión, en la otra era 13,54 y debemos igualar las potencias absorbidas. Entonces, la potencia absorbida acá es de 9,91 y sabemos que la potencia en el inductor pues es cero, y si yo calculara la potencia en este capacitor me tiene que dar cero porque es un elemento reactivo. Siempre me va a dar, por ejemplo, en el inductor me da un coseno 90, en el capacitor esta me da un coseno de menos 90, pero coseno de 90 o coseno de menos 90, esos da cero, siempre van a dar cero. Entonces, si yo hago esto, digo menos 362 más 13,54 tiene que ser igual a esta potencia, 9,91. Bueno, me está dando 9,92. Realmente, por ejemplo, tal vez esos errores acá, bueno, el error es de 0,0.01. Ese error es por cifras significativas porque realmente estamos haciendo aproximaciones. Esto, hasta acá, ¿alguna pregunta? No. Bueno, realmente pues mi invitación es a la siguiente. Para este capítulo, pues este capítulo tiene, o esta unidad tiene bastantes conceptos teóricos. Realmente estos conceptos teóricos ustedes lo afianzan cuando hacen lectura. Si ustedes no hacen una lectura, pues no van a apropiarse de ese conocimiento. Entonces, muchas cosas de las que, por ejemplo, les he hablado en la clase, pues para que ustedes se puedan apreciar, deben leerse este capítulo. Léanse el capítulo, no se fijen tanto en los ejemplos, lean la parte teórica y ya, por ejemplo, los ejemplos ya los expresaré o los solucionaremos por ahí en clase. También esto, yo creo que no es, para mí no es como estar dando una clase así, donde no hay, donde no están todos. Y realmente pues, realmente la idea es avanzar, pero bueno, no voy a avanzar así y ya totalmente a un ritmo. Simplemente estoy esperando que sucede en los próximos días, si se restablece normalidad o qué pasa. Pero como tal, yo creo que voy a dejar la clase hasta acá. ¿Listo? Les voy a enviar un link de otros ejemplos que tengo ahí solucionados de potencia para que lo miren.